Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Le damos la cordial bienvenida en esta mañana a un nuevo culto en que, con gratitud en nuestras vidas, en un año que está comenzando, con gratitud en nuestros corazones, nos reunimos para alabar y adorar al Señor. La palabra del Señor en Isaías 40, 30-31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que les motivamos, mis hermanos, que a pesar del año difícil que tuvimos, comencemos con toda la esperanza puesta no en hombres, sino que en nuestro Dios que es todopoderoso y que tiene muchas promesas para nuestras vidas. Amén. Cantemos al Señor. Le invito a alabar al Señor, hermanos. Cantemos a nuestro Señor que es fiel. Amén. Nuestro Dios es fiel.
es fiel. Aleluya. Dios bendiga a nuestros hermanos. Vamos a compartir una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 3 al 5. Primera Epístola Universal de San Pedro Apóstol, capítulo 1, verso 3 al 5. Amén. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una promesa no hecha por hombres, sino que una promesa hecha por nuestro Dios. Así que debemos, hermanos, a pesar de todas las cosas, confiar plenamente en el Señor. ¿Está usted contento en su hogar? Sigamos cantando al Señor. Padre nuestro del cielo, tu nombre santo es.
La palabra del Señor en Filipenses capítulo 4, verso 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Sabemos que hay necesidades de diferentes índoles. Tenemos un listado, ¿verdad?, que todas las noches los presentamos. Así que tome una posición de reverencia y vamos a orar al Señor. Eterno Dios y Padre Celestial, le damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder elevar un clamor, elevar una rogativa ante su presencia, Señor, y dejar todas nuestras cargas, Padre Celestial. Señor, noche a noche como tu pueblo, Señor, como iglesia nos unimos a interceder, mi Dios, por nuestra iglesia, por nuestras familias, por nuestra nación, Señor. Y presentamos, Señor, este pliego de peticiones que tenemos, Señor, donde hay necesidad de salvación, mi Dios, salud, Padre, fortaleza, Señor, trabajo, mi Dios. Señor Jesús, para que usted pueda tener misericordia y en su soberana voluntad, Señor, en su tiempo, Padre Celestial, usted pueda responder las peticiones, Señor, que presentamos. Mientras, Señor, fortalezca nuestras vidas, Señor, que nuestra esperanza no decaiga, Señor, que nuestra fe, Señor, siga fuertemente día a día, Padre Celestial. Confiado, Señor, en que usted es un Dios que todo lo puede, que usted es un Dios soberano, mi Dios. Es por eso, Señor, que encomendamos, Señor, nuestras vidas a usted, Padre Celestial. Le damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder dirigirnos a usted en oración y entregar todas nuestras necesidades ante su presencia. Oramos por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios nos bendiga, mis hermanos. Tú eres soberano, Señor. Tú eres nuestro Rey y por eso te alabamos, Padre. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo Dios, tan soberano es, le enviar tu Hijo por la humanidad.
porque solo tú eres soberano, Señor. Dios nos bendiga. El Evangelio según San Mateo en capítulo 7, verso 24 dice: por tanto, todo el que oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Así que disponga usted su corazón. Vamos a ceder el lugar a nuestro pastor para que nos entregue en esta mañana la palabra del Señor. Dios bendiga a nuestro pastor. Bendiciones del Señor. Damos gracias a Dios por este culto de este nuevo año 2021, donde ya hemos tenido la oportunidad de saludar y de bendecir a nuestros hermanos, y una vez más aquellos que se incorporan en este tiempo, también les bendecimos en el amor del Señor. Hoy en día estamos atravesando un nuevo tiempo, ya que algunas iglesias, algunos templos habían abierto, pero con toda estos contagios que han venido, han tenido que cerrar nuevamente, y nos encontramos todos en esta situación de seguir transmitiendo de esta manera. A través de todos los medios que existen hoy día, podemos transmitir y comunicarnos con usted allí en su casa, donde usted está, para que alabe, glorifique y exalte el nombre del Señor, tal como lo hicimos gran parte del año que se fue. Ahora bien, vamos a tener un momento de oración. Padre, queremos darte gracias. Tú eres el Señor soberano y absoluto sobre cada vida, sobre cada corazón y sobre cada alma. Te agradecemos la bondad y la misericordia que has tenido para con cada uno de nosotros. Llena, Señor, cada vida, cada alma. Padre, que nadie se sienta desamparado o solo, sino más bien sienta tu presencia, porque tú hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Tú, Señor, nos ministras a través de tu palabra, redarguyes en nosotros a través de tu Espíritu, y en ello nos sentimos también fortalecidos, Señor. Gracias te damos. A ti sea honor, sea gloria, sea alabanza, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Se ha gozado en este servicio, en este culto, porque las alabanzas son para el Señor, el culto lo hacemos para el Señor, la coordinación de nuestro hermano Francisco para el Señor, la predicación para el Señor, y todas las cosas son de Él. Así es que damos gracias por ello. A veces algunas personas nos dicen, no, estuvo regular o más o menos el culto. Mire, el culto no es para agradarle a usted, el culto es para agradarle a aquel que es soberano sobre todas las cosas y aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y procuramos siempre hacerlo mejor como para el Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor, y en esta oportunidad vamos a compartir en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel en el capítulo 3, un texto tal vez muy apropiado y a la vez muy conocido por muchas personas. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel,
Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra y vamos a sacar entonces algunas enseñanzas o algunas lecciones de este pasaje que quizás haya sido predicado muchas veces, enseñado muchas veces, o usted mismo lo haya leído y también tenga alguna interpretación de ello. En primer lugar, debemos entender que la vida de Samuel no es una situación casual, sino más bien pudiéramos considerar que es algo de parte de Dios en la vida de este joven. En primer lugar, su madre no podía concebir y en ello era humillada por la esposa de este varón, era humillada y en ello una de las grandes humillaciones es que ella era estéril y no podía concebir. Entonces esto se prolongó en el tiempo y en la oportunidad que ellos fueron a ofrecer al templo, donde también fue entonces la madre de Samuel, fue a ofrecer al templo y allí estaba orando y el sacerdote Elí pensó que ella estaba ebria, que ella estaba borracha. Entonces acercándose le dijo: mujer, ve y digiere tu vino. Y ella dijo: Señor, estoy orando por un hijo. Entonces el sacerdote allí, Elí, dijo algunas palabras para ella y descendieron a su lugar. Y al cabo de algún tiempo vino ella con este niño y lo trajo no solamente para presentarlo al Señor, sino para dedicarlo cada día en el templo de Jehová, para dejarlo allí en las cosas de Dios. Qué oportunidad más grande para una madre el poner a sus hijos en las manos de Dios, en las manos de aquel que todo lo puede, de aquel que todo lo sabe, de aquel que todo lo escudriña. ¿Por qué digo que es un privilegio y a la vez es importante eso? Porque hoy en día pareciera que la crianza de los hijos se entrega a cualquier persona. Pareciera que la crianza de los hijos, todo mundo se desentiende. Basta que tengas un computador en casa y los niños ya están ahí aprendiendo algunas cosas, quizás de quién. ¿Y para qué hablar acerca de la educación o la enseñanza en algunos lugares? Y hoy en día algunas leyes proponen eso, de que ya los padres se desentiendan de la educación de sus hijos. Permítame decirle que ese sería uno de los más grandes errores que se pudiera cometer dentro de nuestra sociedad, porque como padres no solamente llegamos a influir en ellos o a enseñarles ciertas habilidades o ciertas cosas, sino que los valores y los principios se enseñan en casa. En el caso de Samuel, fue presentado, dedicado y estuvo allí en la casa de Jehová. Pudiéramos hablar varias cosas en ello, porque este niño comenzó a crecer en la casa del Señor, bajo la tutela también del sacerdote Elí,
y bajo el cuidado de ellos. Entonces, el primer versículo que leemos en el capítulo 3 dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero más abajo, nosotros vemos en el versículo 7 que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y aquí es donde entramos en estos cuestionamientos casi teológicos de estos tiempos, en donde consideramos que alguien puede ministrar al Señor y puede ministrar en el templo o en algún lugar, ministrar al Señor sin conocer al Señor, sin conocerle a Él. Ese es una situación que en la actualidad también se está dando de diferentes formas, donde las personas toman muchas veces los temas de ministerio o de algunos cargos frente a algunas cosas sin tener un conocimiento del Señor, sin conocerle a Él, sin tener una intimidad con Él, sin poder considerar cuando Dios habla a la vida de una persona y para conocer también los tiempos que se están viviendo. Entonces es una situación que también debemos considerarla. Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Pero había una situación en la nación de Israel en aquellos días de carácter espiritual. Y esta situación es la que lleva en alguna manera a que este joven, sin tener un mayor conocimiento y además con un sacerdote que estaba muy, muy ajeno a las cosas espirituales y a las cosas de Dios, se presenta la situación en este primer versículo donde dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando la palabra de Dios escasea, cuando la palabra de Dios, y permítame decirlo en un buen término nuestro, cuando la palabra es mellada, es decir, cuando la palabra no surte un efecto en la vida de las personas. Quizás hoy nos hemos acostumbrado en alguna manera a ver y a recibir los cultos, ya sea de esta denominación o de alguna otra o algún predicador conocido, y lo vemos en el horario que nosotros queremos verlo, lo vemos de la manera que nosotros queramos verlo. Decía alguien en estos días, puede estar muy acostadito viendo allí en el programa o en la televisión o en su celular, está viendo el culto y si le gusta o no le gusta, lo cambia, lo apaga o en fin se desentiende. ¿Estará escaseando la palabra de Dios en estos días en algunos hogares? ¿Estaremos nosotros preocupados de alguna otra situación totalmente ajena a la palabra? ¿Habrá escasez de la administración real de la palabra de Dios, la que surte efecto, la que cambia vidas, la que transforma personas? La palabra de Dios, esa que es viva y es eficaz, la que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy estamos necesitados de una palabra que nos golpee fuerte, de una palabra que llegue más allá de los oídos de la gente, de una palabra que pueda transformar la vida, transformar el corazón, transformar los hijos, transformar a aquellos que están en vicios y aquellos que están viviendo una vida totalmente ajena. Dios sigue hablando a su pueblo en estos tiempos. En aquellos días escaseaba la palabra y otra de las cosas que no había es que no había una visión con frecuencia. Es decir, las personas vivían su vida de la manera que ellos querían hacerlo. ¿Qué ocurre entonces con eso? Tiene que haber una visión. El libro de Proverbios dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Algunos interpretan ese texto allí, sin profecía el pueblo se desenfrena.
Pero la verdad es que sin una visión de aquellas cosas, de las cosas de Dios, hacia dónde vamos, qué es lo que va a ocurrir. Mucha gente vive en la incertidumbre, pero aquellos que vivimos en el Señor debemos vivir confiados. Podemos decir como lo decía el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Entonces, hoy en día necesitamos una palabra que llegue a la vida, al corazón y al alma y que transforme, que logre transformar a las personas. Y acontece entonces que Elí estaba acostado y sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Aquí algunos han llegado a considerar que Elí tenía cataratas o tenía algunos problemas a la vista. La verdad es que Elí se hizo viejo. Y uno de los grandes problemas en el ministerio para muchas personas es envejecer. Y no solamente envejecer de años. Envejecer también en cuanto a ese llamado de Dios. Envejecer en cuanto a las cosas que Dios hace en la vida de una persona. No me cansaré nunca de decir que nosotros vivimos la vida de Cristo. Nosotros vivimos la vida del Señor. Nosotros no vivimos conforme a una religión. No vivimos conforme a ritos, conforme a costumbres, conforme a algunas cosas que se hacen en determinados lugares. Nosotros vivimos la vida de Cristo. Y en la vida de Cristo no nos pasamos leyendo la Escritura a lo mejor todo el día. Pero sí debemos considerar que hablamos al vecino, debemos considerar que abrazamos a los hijos, debemos considerar que amamos a la esposa, debemos considerar que nuestra vida en Cristo es una vida cambiada. Es una vida diferente. No nos cansaremos nunca de decir aquello. Y ahí está este hombre de Dios llamado Elí, recostado en su aposento, y sus ojos comienzan entonces a oscurecerse de modo que no podía ver. Ya necesitaba un lazarillo. Y en este caso está allí Samuel. Samuel está, según el relato bíblico, durmiendo en el templo donde está el arca de Dios. Mira que interesante la situación de este Samuel, ya que el arca de Dios para esos días, para esos tiempos y para el pueblo de Israel representaba mucho. En alguna manera representaba la presencia de Dios. En los pasajes siguientes y siguiendo el libro de Samuel, el arca de Dios es tomada por los filisteos y se produce, ¿no es cierto?, una hecatombe en el pueblo y también en el sacerdote Elí. Finalmente muere y sus hijos también son muertos en una batalla. El arca de Dios estaba allí como un símbolo de la presencia de Dios. Otra de las lecciones que podemos sacar aquí es cuando nosotros tenemos algunas cosas que representan para nuestra vida un verdadero símbolo o un verdadero ícono, ¿ya? Y cuando eso no está, pareciera entonces que hay situaciones que no se van a dar. Quizás para algunas personas en todos estos meses, ya 10 meses y casi enfilando para los 11 meses en que no tenemos cultos presenciales, el templo pueda presentar para muchas personas ese ícono, esa parte donde solamente allí encuentran a Dios, donde solamente allí pueden orar o donde solamente allí pueden oír la palabra del Señor. Es verdad que en muchas ocasiones nos cansa estar frente a una pantalla un par de horas. Es verdad que muchas veces no es lo mismo porque tenemos muchas distracciones alrededor, pero también debemos considerar que hay cosas que pueden presentar un ícono, una forma en donde solamente está Dios allí.
Recordemos el diálogo de Jesús con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana dice, ustedes los judíos dicen que en este monte se debe adorar y nosotros los samaritanos decimos que en este otro monte es donde se debe adorar. Y Jesús lo voy a hacer de una forma sencilla. Jesús le dice, no, mira, estás equivocada frente a esto. No se trata ni en ese monte ni en el otro. Dios busca adoradores y adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, que le adoren a Él en espíritu y en verdad. O sea, Jesús aclara el tema de que no es un lugar indicado ni es una posición indicada para encontrar a Dios. A Dios se le encuentra con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, con una mente dispuesta para recibirle a Él. Así que es una buena lección la que podemos aprender aquí de donde está Samuel durmiendo y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Hay muchas interpretaciones con respecto a la lámpara de Dios. No voy a mencionar todas las que hay, pero existen varias interpretaciones acerca de la lámpara de Dios y antes de que fuese apagada. La tarea de Samuel era un servicio. Él estaba allí en el templo precisamente para eso. También lo diré de una forma sencilla. Cerrar puertas, apagar lámparas, ver si el sacerdote estaba durmiendo, si necesitaba algo. Por eso que él corre, en el relato él corre para saber qué es lo que está necesitando el sacerdote Elí. Entonces, la tarea de él va por ese lado. Pero hay personas que han buscado alguna interpretación espiritual en ello, porque la lámpara de Dios no debiese apagarse. Allí nos habla incluso alguno de los profetas acerca del pábilo que humea. Nos habla acerca de muchas cosas que ocurren cuando la lámpara del Señor se apaga, cuando no hay luz suficiente y no hay luz de la palabra ni ninguna luz que pueda orientar. Entonces el Señor llama a Samuel en estas circunstancias y él responde, heme aquí. En la segunda oportunidad también vuelve a llamar en el verso 6 y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? El sacerdote dice, yo no te he llamado en las dos oportunidades. Y en la tercera oportunidad, verso 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Otra interesante situación en la que se presenta aquí en esta tercera oportunidad. Si bien es cierto, Elí estaba perdiendo la vista, pero también Elí está perdiendo no solamente el sentido común, sino que Elí también está perdiendo esa comunión que hay con Dios. Porque si bien es cierto, Él nos llama en la primera oportunidad y le dice, ve y acuéstate, Él podía haber considerado en esa primera oportunidad como un hombre de Dios que algo estaba ocurriendo en la vida de ese joven. Sin embargo, tuvieron que haber 3 veces. 3 veces llamó el Señor a Samuel. Como él no tenía conocimiento del Señor y Dios no le había hablado nunca a Samuel, entonces corrió donde el que tenía la autoridad, el que tenía el llamamiento, el que tenía entonces el conocimiento. Y vamos a decirlo de una manera práctica, el que tenía la teología para haberle enseñado las cosas de Dios. Porque el niño fue entregado bajo esa tutela y entregado a Jehová.
bajo esa tutela para que las cosas de Dios pudiera aprenderlas. Cuando nosotros vemos la vida de Samuel, ya en su desarrollo, comenzó a ser llamado el vidente de Jehová. Es decir, un hombre que tenía una visión de parte de Dios con respecto a la nación, con respecto al pueblo y con respecto a las personas. Pasó a ser un consejero. Él recibía a las personas y hablaba de parte de Dios a las personas. Qué bueno es saber entonces que en este tercer llamado se le orienta a él a escuchar detenidamente la voz de Dios. Yo he puesto un ejemplo durante muchos años y nunca me he restado de poner este ejemplo porque lo considero un ejemplo muy, muy válido frente a lo que le estoy planteando. Un hombre invitó a su amigo a la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York es una ciudad inmensa, tiene por lo menos cinco lugares que son bastante amplios. Está Manhattan, el Bronx, está Staten Island, Brooklyn, y son lugares enormes. Y la verdad es que este hombre invita a su amigo a Manhattan, un lugar donde solamente en el ferry van 3.000 personas. Es una cantidad considerable de gente para trabajar en un lugar así. De todas las naciones ves tú allí, caminando por esas calles. Me imagino que en alguna película usted ha visto Nueva York, que es una de las ciudades que más se usa para el cine. Y este amigo lo invita allí a estar con él y de pronto en medio de todo el bullicio en su departamento, él escucha un grillo y le dice a su amigo que lo invitó: hay un grillo en la habitación. Y él dice: ¿cómo puedes escuchar un grillo en medio de tanto bullicio? ¿Cómo puedes escuchar un grillo con la bulla de los vehículos, bocinazo, gente y todo lo que hay, el metro y todo lo que hay? Y él le dijo: porque donde yo vivo estoy acostumbrado, tengo mi oído agudo a cualquier insecto, a cualquier llamado de atención que sale de lo común. Y comenzó a buscar en la habitación. Por allí, en un macetero, efectivamente había un grillo. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque me parece el más práctico para este tipo de situaciones. Usted puede escuchar a mucha gente, puede estar dentro de un gran gentío, puede estar dentro de un lugar con música, puede estar dentro de un lugar con un bullicio enorme, pero si usted y yo sabemos escuchar verdaderamente la voz de Dios, entonces nosotros sí vamos a poner atención. A ver, un momento, Dios nos está hablando. En una oportunidad, la predicadora Kathryn Kuhlman entró anticipadamente al gimnasio donde iba a predicar esa noche. Y ella quiso ir al lugar, buscar el lugar donde ella iba a predicar y conocer un poco ese gimnasio. Pero ella entró por la cocina y en la cocina estaban preparando platillos y cosas. Cuentan en los historiadores y en los libros donde se han escrito las historias de Kathryn Kuhlman que los cocineros cayeron al suelo
y por ende cayeron ollas, cucharones y otras cosas más. Y Kathryn Kuhlman entra allí al gimnasio y ya había gente. Había una cantidad de gente esperando el servicio dentro del lugar. Y ella, para probar los micrófonos y para probar el sonido, comienza a hablar y una de las primeras cosas que dice es: silencio, silencio. Dios está aquí y Él está hablando en este momento. Es impresionante cuando uno lee en esas páginas la forma como esa mujer, no solamente con un desplante, sino de una forma llana, de una forma real, le indica todo el bullicio que hay de gente allí hablando. Dice: silencio. Dios está hablando aquí. Dios está aquí. La gente guardó silencio y verdaderamente Dios habló a través de una palabra en ese instante en que no había un culto abierto todavía. Cuando tenemos una comunión con Dios, Dios habla en nuestra vida. Cuando tenemos una comunión con el Señor, Dios nos ministra. Y yo estoy cierto que Dios nos ministra todos los días, a cada instante, a cada momento. Dios nos está hablando. Porque Dios habla de muchas maneras, así lo expresa la Escritura. Dios nos habla a través de visión, Dios nos habla a través de sueños, Dios nos habla en profecía, Dios nos habla a través de las circunstancias, pero Dios nos habla principalmente por su palabra y Dios nos habla principalmente por su Espíritu. Así que damos gracias al Señor porque Él nos habla de muchas maneras, de muchas formas. Y tal vez Dios te está hablando a ti en esta mañana también. Qué interesante es saber que Dios está allí presente a la situación de tu vida y a la situación de mi vida. Para ir concluyendo entonces, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Usted puede seguir leyendo el pasaje y se va a enterar de las cosas que Dios le dijo puntualmente a Samuel, y por razón de tiempo no lo vamos a hacer aquí. Pero se paró Jehová. Todas estas frases que están en la Escritura nos llaman mucho la atención. Y Jehová se acordó de ellos. No es que el Señor se haya olvidado, porque Dios no se ha olvidado de nadie. Simplemente el Señor tuvo a bien que pasase un periodo de tiempo para poder hacer las cosas en el tiempo de Él, en el tiempo oportuno. Ahora se para Jehová para volver a llamar a Samuel. Y Samuel ahora entiende cuál es la situación. Me gusta mucho el desarrollo y la vida de Samuel en la palabra, en especial el término de sus días. Porque en el término de sus días, Samuel se para en un lugar alto, yo digo en una roca, se para en un lugar y mira a todo el pueblo diciéndole: si a alguno le he robado su asno o a alguno le he robado alguna cosa, se lo puedo devolver con creces. Si a alguno de ustedes le he mentido, si a alguno de ustedes he hecho usura con alguno de ustedes o los he engañado de alguna manera, entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos a un niño, a un joven y a un hombre adulto
con las mismas convicciones, con el mismo sentir. Lo mismo se ha expresado para Daniel. Y se piensa que Daniel llegó a Babilonia con 17 años y terminó allí en Babilonia a los 70 años. Y aquel joven que dijo, no probaré la comida del rey, no probaré estas cosas ni haré lo que ellos están diciendo, 70 años después volvió a repetir exactamente lo mismo y a hacer lo mismo. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nosotros podamos seguir algunos ejemplos de la palabra de Dios, que podamos seguir algunos ejemplos de los hombres y de las mujeres que están en la Escritura, porque ello nos enseña que esto no es para un minuto, esto no es para un mes, esto no es para un año. El camino cristiano es para cuando tú llegues allá al final. Y la recompensa está más allá, de hecho está en la eternidad. Así que perseveremos en el Señor, mantengámonos firmes, sin fluctuar en nuestra esperanza y sepamos que este Dios es eternamente y para siempre. Te invito a la oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas, nos ministras y muchas veces tienes, Señor, una palabra que también redarguye en nuestros corazones. Ayúdenos para que esto no sea algo momentáneo, sino para que nosotros podamos tener la convicción, la seguridad de que estaremos un día para siempre con el Señor. Como lo expresan las cartas del apóstol Pablo, estaremos para siempre con Él. Señor, gracias y ayúdenos en todo tiempo y en todo momento. A usted sea honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Dios sana, es
¿Se ha gozado usted en esta mañana? ¿Ha disfrutado de las alabanzas? ¿Ha escuchado con atención la palabra? Si es así, es bendecido. Queremos recordarle, mis hermanos, que la iglesia, aunque no nos podemos congregar en este templo, sí hay muchas instancias para que usted pueda buscar del Señor. Los días domingos, las escuelas dominical comienzan tempranamente, ¿verdad? Tenemos escuela dominical para los niños, para los adultos, después tenemos el culto. Los días jueves tenemos estudio bíblico, los días viernes los varones también se reúnen. Las hermanas tienen 2 veces a la semana, se congregan a través del WhatsApp. Así que les motivamos a que usted pueda buscar del Señor. Le repito, instancia hay para congregarse. Además de invitarles a la oración de las 22 horas. También recordarle que hay una cadena de oración que comienza a las 6 de la mañana y termina a las 21 horas, donde todos nos congregamos a orar como iglesia. Y si usted no tiene tiempo en ese horario, hay una cadena de oración, mis hermanos, que comienza a las 5:30 de la mañana hasta las 6. Así que, les vuelvo a decir, instancia hay para buscar del Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Dios les bendiga, nos encontramos el próximo domingo en este mismo horario y a través de este mismo canal. Amén.